Saludos esta noche, hermanos. Es una bendición estar en su casa, aquí desde casa, tratando de predicar, de enseñar la palabra de Dios en estos días maravillosos en que nosotros estamos concentraditos en nuestros hogares. Es una bendición. Quiero hablarles hoy de un tema muy especial que es la fidelidad de Dios. Todos nosotros sabemos Dios es fiel. Dios es fiel, pero voy a mostrarles con unos ejemplos del Antiguo Testamento cómo Dios es fiel, compasivo, misericordioso y bueno con todos nosotros, especialmente con los que somos hijos de Dios. Así que voy a leerles. Entonces, la fidelidad de Dios. Y voy a hablarlo respecto de las promesas que Dios nos ha dado. Compartiré la historia de Abraham, el amigo de Dios, una parte de la historia de Abraham, el amigo de Dios. Y comienzo en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice así: el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tus familiares, de la casa de su padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, serás bendición para muchas personas, yo seré enemigo de tus enemigos y amigo de tus amigos, y de la simiente suya yo salvaré a todas las familias de la tierra. Así que una gran promesa que también tiene que ver mucho con nosotros. Abraham le pide una confirmación al Señor de esa bendición, de ese pacto que Dios está comenzando a proclamar con Abraham. Y el Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, tráeme una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, un palomito y un pichón de palomo. ¿Eso qué quería decir? Cuando Dios le pidió esto, era la manera como los hombres en aquella época firmaban un pacto. Abraham entendía de ese pacto y él llevó estos animales al lugar donde se habían citado con el socio. Y Abraham partió los animales por mitad y los puso uno frente al otro, dejando un campo donde pudiera pasar las personas que iban a hacer el pacto. Las aves no las partió. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 8 al 11. En todo el día Abraham estuvo esperando al socio, pero no llegó. Y al ocultarse el sol, cayó un pesado sueño sobre Abraham y él se durmió. Y en una visión, estando él dormido, él vio como un horno y una antorcha encendida se paseaban en medio de los animales que él había sacrificado. Eso quería decir que Dios, el horno, era un tipo de Dios el Padre, y la antorcha encendida un tipo de Jesucristo. Dios hizo un pacto frente a Abraham, pero Jesús estaba representando a Abraham, el Dios hecho hombre. Él estaba allí representando al ser humano. Por esto ese es un pacto eterno, un pacto que no tiene final. Es el pacto en el cual todavía nosotros estamos cobijados y protegidos por este pacto. Dice el versículo 18: y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, confirmando la posesión de la tierra con sus linderos. Eso lo encuentra usted en Génesis 15, 8 al 21. Pero en los versículos 13 y 14, Dios le hace una advertencia a Abraham.
en esta sociedad, dice, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo juzgaré la nación a la cual servirán y después los sacaré de allí con grandes riquezas. 700 años después de que Dios hizo esta promesa, encontramos al pueblo de Israel esclavo en Egipto. Escúcheme bien, 700 años. En el tiempo de Abraham, más o menos aproximadamente el año 2000 de la era del hombre, y 700 años después viene Dios y hace esta advertencia. Dice, la descendencia de Abraham, llamada Israel, los hebreos, están en terrible esclavitud en la nación de Egipto. Esta es como Dios le dice a un hombre que él está llamando en ese momento, que se llama Moisés. El Señor se acuerda de la promesa hecha a su amigo Abraham y desciende para librarlos. Moisés y su actitud. Ahora veamos a Moisés y su actitud frente a lo que estaba pasando allí. Moisés fue educado en el palacio real del faraón, adoptado hijo de la hija de faraón, y al cumplir su mayoría de edad, o sea 40 años en aquella época, por la fe, Moisés siendo ya adulto, esto es como la fe habla, como Dios está hablando de Moisés. Dice, por la fe Moisés siendo ya adulto, de edad de 40 años, quiso que no lo llamaran hijo de la hija del faraón, prefirió que lo maltrataran junto con el pueblo antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Consideró que era mejor sufrir la vergüenza por causa del Mesías que disfrutar de los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo al enojo del faraón, y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Esto es Hebreos capítulo 11, 24 al 27. Les digo, esta es la manera como Dios mira a Moisés, que le ha hecho un llamado. O sea, Dios está hablando del llamado que le hizo y cómo debería reaccionar Moisés. Este es el llamado divino, la fe hablando. Lugar de los acontecimientos. Ahora pasémonos al lugar de los acontecimientos. Moisés, apacentando el rebaño de su suegro, guió su rebaño al lado occidente del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Se acerca a ver una visión, una zarza que ardía y no se consumía, no se quemaba. Desde la zarza, Moisés fue llamado Moisés, Moisés. Dios llamó desde la zarza a Moisés y él dijo, ¿quién me está llamando? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob le respondió, he visto profundo sufrimiento de mi pueblo en Egipto. He oído sus oraciones en que piden liberación de sus duros capataces. Y he venido a libertarlos de su opresión de los egipcios y a llevarlos a una tierra buena, grande, tierra de la que fluye leche y miel. Tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos. Ahora te envío al faraón, le dice el Señor, directamente le está diciendo a Moisés, para que saque a mi pueblo de Egipto. Ahora
Mire cómo es la carne respecto del llamamiento divino. Mire la respuesta de Moisés. Yo no soy la persona adecuada para esta tarea, Señor. Yo estaré contigo, fue la respuesta que le dio el Señor. ¿Es suficiente también para usted que el Señor esté a su lado para vivir en esta tierra? ¿Cómo recibe usted esta palabra? Yo estaré contigo, le dijo el Señor. Y esta será una señal para ti, Moisés le dice. Tú y el pueblo de Israel me adorarán en este monte. Dios es un Dios de fe. Dios estaba hablando ya cómo he hecho las cosas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Moisés. Yo soy el que soy. Mi nombre es Yo Soy. Ese es el nombre maravilloso de Dios. Convoca a todos los ancianos de Israel y cuéntales que el Señor te ha aparecido en la zarza ardiente y prometió rescatarlos de la humillación, de la esclavitud que están soportando y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Ellos no oirán tu mensaje. Ve con ellos, ve con los ancianos al faraón y dígales, el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a visitarlos y nos ha dado órdenes de ir 3 días de camino por el desierto para ofrecerle sacrificio. Así que permítanos que nos deje ir, pedimos que nos deje ir. El faraón dice el Señor, yo sé que el faraón no les dará permiso a menos que se haga sobre él mucha presión. Yo me encargaré de esto, dice el Señor, de presionarlo hasta que los deje salir, y haré que los egipcios los carguen de obsequios en el momento de salir, para que no salgan con las manos vacías. Mire las promesas de Dios, mire la fidelidad de Dios tan grande. Dice, cada mujer pedirá a su vecina joyas de plata, de oro y los vestidos más finos de sus vecinos y de las amigas de estas. Así ustedes vestirán a sus hijos, les dice a las mujeres, a sus hijos, a sus hijas, con lo mejor de Egipto. De esta manera ustedes se quedarán con los objetos más valiosos de los egipcios. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 22. Les estoy resumiendo un poco todos estos versículos. Ahora, mire la actitud de Moisés. Éxodo capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, no me creerán ni harán lo que yo les diga. Milagros para convencerlos, le dice el Señor, te voy a dar milagros para convencerlos. La vara de Moisés convertida en serpiente. Ahora le dice, mete tu mano en tu seno y toca tu pecho y al sacarla estará blanca de lepra. Y luego volvió a meter la mano al seno y su mano fue sanada. Toma un tercer milagro. Dice, si no creen a los 2 primeros, haz esto. Toma agua del Nilo y derrámala en tierra seca. Al tocar la tierra se convertirá en sangre. Moisés insiste. Les dije, ¿cómo es la carne hablando respecto de un llamado que Dios le había hecho? Nunca he sido un buen orador, me cuesta mucho trabajo expresarme. El Señor se enojó con Moisés entonces. Muy bien, tu hermano Aarón habla muy bien. Él vendrá a buscarte y se alegrará mucho de verte. Éxodo capítulo 4,
versículo 1 al 17. Aarón viajó hasta el Horeb y allí se encontró con Moisés. Moisés le contó todo el plan de Dios. Los israelitas escucharon el plan de Dios para sacarlos, se regocijaron y adoraron a Dios, el gran yo soy. Ahora, mire la actitud de Faraón. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros. A veces recibimos el evangelio y decimos ya, nunca más tendré problemas, nunca más iré a sufrir, esto es maravilloso lo que recibí. Y realmente lo que recibimos fue la naturaleza de Dios. Pero en este mundo vamos a tener problemas y usted tiene que saberlo, saber cómo va a comportarse en medio de los problemas. Entonces, ¿cuál fue la actitud del faraón? Faraón es un tipo del diablo en la palabra de Dios. Entonces, va la primera vez Moisés y Aarón fueron a ver al faraón. Le traemos un mensaje del Señor, Dios de los hebreos, le dijeron ellos. Deja salir a mi pueblo porque quiero que vayan al desierto y adoren y me adoren. ¿Con qué esa tenemos?, dijo el faraón. ¿Quién es el Señor para que yo tenga que doblegarme ante Él? Yo no conozco al tal Señor, así que no dejaré ir a los hebreos. Mire las circunstancias que vienen contra una promesa maravillosa de Dios y ahora el desaliento de los hebreos. Moisés y Aarón insistieron. El Dios de los hebreos ha salido a nuestro encuentro y nos ha ordenado ir a un lugar en el desierto camino de 3 días. ¿Se creen ustedes que son?, gritó el faraón enojado. Vuelvan a sus tareas. Ese mismo día el faraón envió esta orden a sus cuadrilleros. No se entregará más paja a los hebreos para la elaboración de ladrillo, y no se les disminuirá ni un solo ladrillo de su cuota de producción. Parece no tener suficiente trabajo. Carguémoslos de trabajo y hágalos sudar. Es la orden del faraón. Eso les enseñará a no prestar atención a las mentiras de Moisés y de Aarón. Faraón es tipo de Satanás. Al venir las pruebas de su fe, los hebreos se desanimaron y ya no querían nada con Dios. ¿Alguien está en esta actitud? Ahora pueden ver ustedes la razón de las 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto. Dios no quería castigar a los egipcios, no quería mostrarles su gloria, Dios quería que ellos lo conocieran y ahora por medio de estas 10 plagas, Egipto casi que es destruido. El Señor dijo, solo por la fuerza dejará salir a mi pueblo. Ajá, pero no solo los dejará ir, dice el Señor. No solo los dejará ir, sino que los echará de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor Todopoderoso que le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Con ellos establecí un pacto solemne en que les prometí, un pacto solemne en que les prometí que les daría a ellos y a sus descendientes la tierra de Canaán, que era el lugar donde ellos vivieron como extranjeros. Abraham, Isaac y Jacob vivieron en Canaán como extranjeros, pero Dios le había prometido que esa tierra sería para sus descendientes. Escucho el clamor del pueblo de Israel que sufre como esclavo de los egipcios y me acuerdo de mis promesas.
Diles a los descendientes de Israel que usaré mi poder y realizaré grandes milagros para sacarlos de la esclavitud y hacerlos libres. Moisés y Aarón hicieron delante del faraón el milagro de la vara convertida en serpiente. El faraón llamó también a sus magos y adivinos, James y Jambres, que en Timoteo dice que resistieron a Moisés, y ellos hicieron los mismos mediante sus artes mágicas. Ellos también hicieron serpientes, pero la serpiente de Moisés y de Aarón se tragó a las serpientes de ellos. El corazón del faraón permaneció duro y obstinado y no quiso oír cómo le lo había advertido el Señor. Ahora vienen las 10 plagas. La primera es el Nilo convertido en sangre. Los peces morían, el río se puso maloliente, no podían tomar agua de allí, fue algo tremendo, y este era uno de los principales dioses de los egipcios. Era el dios de la fertilidad, era el río Nilo. Y su esposa era las ranas, como la diosa Hathor. Entonces, cada plaga que Dios envió sobre los egipcios tenía que ver con sus dioses. Él estaba mostrando que todos eran dioses falsos, que el único Dios verdadero era el gran yo soy, y que el rey faraón lo reconocería al final. Es así como el Nilo deificado como dador de vida, llamado también Osiris, dios de la fertilidad, y la rana como la diosa Hathor, la esposa de Osiris. Las 9 plagas fueron ataques a los dioses, los piojos, las moscas, ataques a la diosa vaca. Miramos entonces cómo fue que sucedió esto de las 10 plagas. No fue culpa de Dios, fue el corazón de Faraón, que es un tipo del mundo, un corazón endurecido, un corazón que no quiso oír la palabra de Dios. Conclusiones. Quiero que miremos las conclusiones que podemos tomar de esta lectura, de esta gran historia de el éxodo de los israelitas. El gran yo soy. En Éxodo 34, 6 hay una definición, cómo Dios mismo se llama, se nombra a Él mismo y se define con esta definición. Yo soy el Señor, Dios de misericordia y de gracia. Soy lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y el que yo, el Señor, muestro este amor firme a millares que reciben el perdón de sus pecados, pero no doy por inocente al culpable. Y Moisés se postró delante del Señor y lo adoró. Moisés le había pedido que le mostrara la gloria al Señor, y pasó la gloria y él pudo verlo por una hendidura de la peña, y el Señor se llama de esta manera: el Señor Dios misericordioso y de gracia, un Dios lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Yo, el Señor, muestro mi amor firme a los que me aman y a los que reciben mi perdón, pero tampoco doy por inocente al culpable. Amén. Vea la actitud de Moisés. Algunos parecidos con algunos de los que me escuchan, con algunas de las que me están escuchando,
de Fama y Fe, resistiendo el llamado de Dios, sacando excusas, siempre no puedo, no tengo tiempo. Pero llega un momento en que el Señor se enojó con Moisés. Usted también debería reaccionar, no dejar que el Señor tenga que enojarse con usted debido a su llamado que le ha hecho. Ahora miremos la actitud de Faraón. Vea usted que los milagros ablandan la dureza de los corazones. Hagamos una oración y esto es para todos nosotros. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Esto el Espíritu Santo inspiró a Pablo para hacer esta declaración. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. Esta es la clave para este momento en que vivimos, en este momento de tanta necesidad, de tanto dolor de la humanidad, tanta angustia de la humanidad, y necesitamos llegarles a ello con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. ¿Qué será la demostración del Espíritu? Los dones de revelación en manifestación, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y conocimiento, el discernimiento de espíritus y los dones de inspiración, la profecía, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Esta es la demostración del Espíritu y todos nosotros debemos anhelar, hablar y predicar con la demostración del Espíritu Santo, y del poder de Dios son los dones de poder. Usted sabe que los dones de poder son tres: el don especial de la fe, el don de hacer milagros y el don de sanidades. Que nuestra oración en este tiempo y nuestra oración de hoy sea esta. Señor, oremos. Señor, que cada iglesia local pueda demostrar al Espíritu Santo y el poder de Dios en cada predicación, en cada ceremonia, en cada reunión, que podamos nosotros actuar en los dones de poder, actuar en los dones de revelación y actuar en los dones de inspiración del Espíritu Santo, para que la fe de los que nos escuchan esté fundamentada en el poder de Dios. Una oración para este tiempo. Señor, que cada iglesia local trabaje y predique con el poder de Dios, con los dones de poder. Amén. Esto tenía para ustedes hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Omar Cáceres, mi teléfono es 313-386-9123. Estaré dispuesto para contestar alguna llamada que ustedes me hagan. Los bendigo en el nombre de Jesús y deseo que estén muy contentos en esta temporada, que podamos crecer al máximo para que saliendo de esta temporada pueda la iglesia local ser realmente la bendición de Dios para Yopal. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo puedes hacer tus donaciones, diezmos y ofrendas? Lo puedes realizar de dos formas, virtual y presencial. Virtual, por medio de transferencia bancaria con los siguientes datos. Banco Avevillas. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 750-807-443. Nombre personalizado, Iglesia Misión Familia Cristiana, Fe es la Victoria. Presencial, por medio de corresponsal bancario, Banco Avevillas. Consignación, cuenta de ahorros. Número 750-807-443, Iglesia Misión Familia Cristiana, Fe es la Victoria. NIF 900-064
197-1. Por favor, envíanos una foto del comprobante al número 320-309-0924. Presencial, asistiendo a los servicios o las casas autorizadas y depositándolo en el sobre correspondiente, o en las oficinas de la carrera 24, número 1561, Barrio Los Helechos, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5:30. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. FAMIFE, buenas noches. Qué bueno es estar aquí nuevamente con ustedes desde casa. Y bueno, estamos viendo unos tiempos difíciles, apremiantes, tiempos de necesidad. Y a FAMIFE se le ocurrió una idea, poder apoyar a esas personas, hermanos que están en necesidad, vecinos, hay una población vulnerable y también a los venezolanos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Se ha titulado Amor en tiempos de cuarentena. Y usted puede ayudar de dos maneras. Una, llevando mercados a la casa de Sandra Sandoval. La dirección aparece al pie de pantalla, entonces ahí los pueden llevar, queda cerca a FAMIFE. La otra manera es en Nequi, que es una aplicación de Bancolombia, donde usted puede consignar desde 5,000 pesos en adelante. Esta sería una gran bendición y también aparece el número en pantalla para que ustedes lo lleven a cabo. Y nuestro segundo anuncio es la enseñanza de Omar y Neoma, sus pastores, el día jueves a las 6 de la tarde. Nos encuentra en Facebook. Va a ser el tema sobre finanzas. También queremos anunciarle que a las 7 de la noche en Misión Colombia por Facebook encontrará la enseñanza de Terry Mais sobre autoridad espiritual. El día viernes el hermano Rosman va a estar orando por las autoridades. Esto se llevará a cabo a las 6:30 por Facebook. Gracias.